Si querés nos vamos ahora, pero... No, yo estoy para seguir. No, vamos a seguir. Venimos hablando de economía, hay muchas cosas para tratar. Veníamos hablando desde el principio del programa de el Fondo Monetario, de las cosas que están pasando en los mercados, de economía real. A mí me gustaría saludar ahora a Gustavo Nefa, que es economista y director de Research for Traders. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá Mariano Wender y Joaquín Mújica Díaz, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mariano, Joaquín, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Gracias a vos, Gustavo. Te pregunto esto como inicio de esta conversación, simplemente porque es lo último que veníamos comentando acá en el programa y tiene que ver con la última foto de actividad económica. Pareciera como que hay realidades opuestas entre algunos sectores a los cuales están rezagados y les cuesta recuperar y otros que están con un ritmo bastante más interesante. ¿Vos cómo evaluarías esta última parte, esta última foto de la economía real? Bueno, a ver, la economía entró en una breve recesión a comienzo del año pasado, ya en el segundo trimestre neutral y empezó a crecer a partir del tercer trimestre. Ya hemos dado vuelta, digamos, la taba. Ya la actividad económica está por encima de noviembre, que fue el comienzo de la recesión, ¿no? Octubre, noviembre fue el comienzo de la recesión, no fue diciembre con la devaluación, sino que venía de antes, ¿no? Una escalada muy importante en materia de precios que obviamente bloqueó prácticamente todas las actividades. Y los últimos datos que tenemos no son más que la confirmación de lo que está sucediendo en la estructura económica de Argentina. Todas las actividades primarias, empezando por petróleo y gas, están funcionando muy bien, no bien, muy bien. El campo, por más que se queje, está teniendo una cosecha muy buena. Los precios no son los mejores, pero hay una cosecha bastante interesante. Agricultura, sector de gas, hay muchísimas industrias alrededor conexas y de servicios también, para lo que es petróleo sobre todo, muy pero muy dinámicas. Y esto está traccionando el PBI de una manera bastante importante. Si tomamos en cuenta respecto a hace un año atrás, la tasa de crecimiento está por encima del 5%. Me animaría a decirte que está como arriba, yo creo que lo elevó a 5,7% su PBI estimado, pero por arriba del 5% debería estar la actividad económica de este año, que no es rebote, sino que es mucho más que un rebote. Y se basa sobre todo en la baja de la inflación. La baja de la inflación le permitió no solo al Estado recaudar más, 12% en términos reales, la recaudación está creciendo, sino al nivel de salarios recomponerse en términos reales. Es decir, vos hablabas del salario bolsillo. Bueno, lo que le queda, hay que ver con todo lo que gasta, cuánto le queda, pero en términos reales también, cómo queda parado. Bueno, ese salario real, por primera vez lo hemos visto recomponerse después de muchos años. Ni con Macri, ni con Alberto Fernández hemos visto una recomposición como pasó en el último año. Bueno, pero la sensación que queda es que como el consumo está retrasado, la sensación que queda es, digamos, que es un sabor a poco. Es decir, hemos visto un aumento de los servicios al comienzo del año pasado, bueno, ahora aumenta con la inflación, pero con una escala más arriba. Y está bien que pase eso porque es así como vamos a recomponer la infraestructura de servicios en Argentina. O sea, siempre pasó lo mismo. Gobiernos que quisieron extender lo que es el alivio al consumidor y la sensación de que no está aumentando las cosas, terminan con 300% de inflación, atrasando las tarifas, atrasando el tipo de cambio y dando subsidios por todos lados. Bueno, en algún momento vienen otros gobiernos y empiezan a recomponer un poquitito, tirar un poquito el barrilete, recogiendo el barrilete y tratando de llevar las cosas un poco más a su normalidad. Lo que sí sorprendió, y creo yo que esto es unánime, no solo dentro del gobierno, sino dentro de la oposición, los medios internacionales e incluso de medios opositores, el esfuerzo que ha hecho el gobierno en equilibrar las cuentas y el Banco Central. Entonces, en materia fiscal y en materia monetaria, es un doble chequeo, tapándole la boca a muchos que pensaban a comienzo del año pasado que esto no iba a durar ni 3 meses. Y por otro lado tenemos un tema pendiente muy importante, que si bien se ha saneado del lado de los activos, del lado de los pasivos, perdón, del lado de los activos queda la deuda pendiente, que es la recomposición de las reservas, que todavía están en términos netos negativos del Banco Central, y por otro lado tenemos la dinámica misma de la acumulación de reservas, que con el pago de la deuda, ¿sí? En aumento, porque es así como lo dejó Guzmán en el 2020, step up de intereses y además amortización de capital en aumento,
bueno, eso se va haciendo cuesta arriba. Gustavo, pareciera que el plan económico, el programa económico del gobierno está en una zona de definiciones, posiblemente algo que está hermanado con la cercanía de un acuerdo con el Fondo Monetario. Hay expectativa e incertidumbre sobre si va a haber algún cambio, algún volantazo con mayor o menor medida del esquema cambiario, por ejemplo, que tiene el gobierno desde que asumió. ¿Vos tenés alguna lectura sobre qué deberíamos esperar o si están fundados esos términos de incertidumbre que uno puede llegar a notar? Bueno, mencionaste un tema muy importante, no quise meter en ese tema, pero van de la mano lo que es un acuerdo nuevo con el FMI, que es patear los vencimientos que veníamos teniendo para adelante, y la posible apertura del cepo. Pero ese patear para adelante viene con fondos frescos. Esos fondos frescos van a permitir capitalizar al Banco Central, porque en realidad el Tesoro le debe muchísima plata al Banco Central, algo que muchos dijeron que esto es impagable y debería cancelarse por las malas. Y sin embargo hemos visto que el Tesoro le va a dar esa plata al Banco Central y va a quedar en el Banco Central. No va a ser para planes sociales, no va a ser para gastar en infraestructura, no va a ser para gastar en empleados públicos, no. Eso va al Banco Central a sanear el Banco Central, porque lo necesita, porque necesitamos un Banco Central importante. Ahora bien decís, entramos en una etapa de definiciones porque hay una pata floja que es la acumulación de reservas y el mercado cambiario. La dinámica del mercado cambiario envalentonado por las exportaciones, que a su vez muy dinámicas por lo que es vaca muerta, parecen no alcanzar, porque parece que digamos, pago de la deuda y la demanda de distintos sectores en materia de dólares, porque las importaciones se han liberado y se han normalizado, una deuda que era más de 44.000 millones de dólares que dejó el gobierno anterior. Bueno, esto se ha normalizado un poco más. ¿Qué es lo que vemos ahora? Que ese mercado cambiario en la dinámica va a tener que tener motor propio como para reforzar aún más el Banco Central, porque podemos tener reserva del Banco Central y mostrar reservas netas positivas, pero recordemos que son deudas con el FMI y las reservas netas van a seguir siendo negativas, así que cuidado con eso, va a dar mucha fortaleza al Banco Central, pero siguen siendo deuda. La única fortaleza que es son reservas netas genuinas del saldo exportador. ¿Sí? En zona de definiciones, como bien decís, y cierro con esto, porque esta plata viene, y este acuerdo con el FMI viene con una serie de, obviamente, condicionantes, un plan extendido, de facilidades extendidas de muy largo plazo, que obviamente facilitaría la apertura del cepo. Ningún país puede convivir con un cepo, por más que haya crecido en muchas épocas de años pasados, siempre termina siendo un lastre, y es obviamente un objetivo que hay que remover. ¿Tendría que haber un solo dólar en Argentina? Claro que tendría que haber un solo dólar en Argentina. El blue puede correr por su lado porque siempre hay un mercado negro. De hecho, la economía argentina tiene un mercado informal muy grande. Será 35%, será el 40%, como dicen algunos, pero tiene un mercado informal muy grande. Bueno, el desafío es que se incorporen, ¿sí?, trabajadores y pagos y producción al mercado formal. Eso generaría valor y generaría estabilidad y menos precariedad para los asalariados. Y por otro lado, que todo eso genere valor para el crecimiento en Argentina. Bueno, todo esto es un desafío que viene en la etapa posterior al abrir el cepo, que al abrir el cepo hay múltiples demandas que se empiezan a machar, que se empiezan a exigir, pero por otro lado hay una oferta de dólares que viene a compensar, digamos, eso, y no sabemos cómo queda parado el gobierno, si lo levanta de una, y no hay necesidad de levantarlo de una. Es decir, la apertura del cepo puede ser gradual. Hay como 5 regulaciones, que vos las conocés muy bien, Martín, que el mercado cambiario todavía posee de, obviamente, medidas anteriores, ahí cuando comprar dólares era mala palabra, y ahora están todavía instaladas y que pueden removerse a poco. Yo le auguro poca vida a lo que es el dólar blend, es decir, el dólar con algo de contado con liqui, es decir, que van a tener que pasar todos los dólares exportados por el mercado único y libre cambio. Hay múltiples restricciones que son para no operar dólares en la bolsa, que puede llegar a facilitarse y aceitarse de mejor manera. Argentina necesita un mercado de cambios libre, un mercado único, y obviamente que con ciertos parámetros de atraso cambiario empieza el nerviosismo. Lo hemos visto en los futuros del Banco Central en estas semanas. Gustavo, buenas noches, Joaquín Múgica Díaz te habla.
¿Cómo estás, Joaquín? A ver, justo te iba a hacer hincapié en el tema del tipo de cambio. La oposición viene insistiendo con que el gobierno más temprano que tarde va a terminar devaluando. Y ese fantasma de la devaluación está presente en el sistema político, pero también, digamos, en la calle. Digo, ¿van a devaluar? ¿No van a devaluar? Es la pregunta permanente. El gobierno, obviamente, hasta aquí ha negado cualquier tipo de devaluación. Lo ha hecho el propio Milei en redes sociales o incluso en alguna entrevista. ¿Vos qué mirada tenés sobre eso? ¿Estamos ante una etapa donde el gobierno tiene que ajustar el tipo de cambio y podría terminar devaluando o no? Mira, en octubre están las elecciones, con lo cual auguro que no va a pasar nada, absolutamente nada de acá hasta las elecciones, porque si uno lo conoce a Milei, conoce que su lucha contra la inflación no solo no está ganada, viene bien, viene muy bien, viene mucho mejor de lo que se esperaba, pero no está ganada. Creo que nunca va a estar ganada en Argentina, creo yo, siempre que haya expectativas, digamos, adaptativas, se puede ir mejorando, pero hay una historia, digamos, muy oscura en materia de inflación, de gasto público y de desborde, digamos, de déficit fiscal, que trajo deuda, que todavía la estamos pagando, y que trajo, obviamente, esta inflación que se está tratando de erradicar. Entonces, ahí hay una memoria bastante colectiva, bastante difícil de subsanar, porque el pass-through, digamos, el famoso pass-through, que cuando devalúa se va a precios, está muy presente. En otros países no, en Argentina mucho. Se va a ir erradicando con el tiempo a medida que vayamos instalando la idea de que la expectativa de la inflación del año que viene es siempre menor a la del año anterior. Y eso toma tiempo, ¿sí? Entonces, todo lo que es meter en la cabeza de los agentes económicos que la inflación va a ser más baja, tiene que venir acompañada de estabilidad cambiaria. La estabilidad cambiaria es necesaria. Ahora, si vos tenés estabilidad cambiaria con un atraso cambiario, es decir, que el tipo de cambio se deprecia menos que la inflación, se va atrasando. Basta con ver el índice de The Economist de la famosa hamburguesa, basta con ver el gráfico del Banco Central del tipo cambio real multilateral, ¿sí? Que con todos nuestros partners comerciales, las 4 áreas geográficas más importantes con las cuales comerciamos, que es China, Mercosur, Europa y Estados Unidos, vemos que obviamente el tipo de cambio no es el mejor para poder tener una salida exportadora y engrosar el Banco Central de reservas genuinas, ¿sí? Entonces, al acabarse el crédito hace mucho tiempo para Argentina, nos queda por pensar que o volvemos a ganar el crédito, que es sobre la base de todo esto que estamos hablando, o obviamente mejoramos la competitividad, y no haciendo rutas y mejorando los costos, y etcétera, etcétera, mejorando las leyes laborales y todo eso, que sería el paso que está haciendo la Argentina en los próximos 10 años, sino a través de una devaluación. Bueno, esa es la salida fácil, pero también con impactos en los precios. Ese famoso pass-through no es deseado. Ahora, el gobierno, después de octubre, ¿podría liberar el tipo de cambio en un esquema de flotación administrada? Bueno, muchos países tienen ese esquema de administración. O sea, para vos hasta que lleguen las elecciones, vamos a seguir igual. Sí, claro. O sea, el término, la fecha clave es octubre, digamos, son las elecciones. Hasta ese momento el gobierno va a intentar sostenerlo. No sabemos qué va a pasar con la brecha, ojo, no sabemos qué va a pasar con la brecha. La brecha hoy está en 16%, del contado con liqui con el dólar oficial mayorista. Si va a resentirse esa brecha, que creo que yo puede ser que se termine dando, bueno, hay que ver después cómo administra el gobierno el mercado cambiario. Ojo que la mitad de los economistas están divididos, la mitad de los economistas dicen que no hay que devaluar y otros que sí. En el medio hay muchas soluciones. En el medio es el levantamiento de algunas restricciones, en el medio está el poder ofrecerle competitividad de otra manera a los exportadores, ¿sí? Simplemente bajando los impuestos, pero para bajar los impuestos tenés que bajar los gastos aún más. Y yo creo que el gobierno lo quiere hacer. Yo creo que el gobierno está en una senda de bajar los impuestos. Disminuyó, aunque sea provisoriamente, las retenciones, eliminó el impuesto país. Es decir, sabemos que Milei quiere bajar los impuestos, pero tampoco desfinanciarse. Nadie se pega un tiro en los pies. Entonces lo que quiere es darle sustentabilidad a este proceso y me parece perfecto. Cualquiera que esté administrando
un país tiene que ser responsable y lo está haciendo en este momento con las arcas públicas. Ahora, Gustavo, te hago una última brevemente para conocer en un párrafo qué visión tenés vos. Hay ahora una incertidumbre muy grande ya a nivel global, no solamente en la Argentina. Te quería preguntar si vos ves posibilidades de algún shock externo que a este proceso que la Argentina está experimentando y atravesando pueda implicarle una dificultad incluso mucho mayor. Mira, Estados Unidos era la niña bonita, las 7 magníficas tecnológicas, Trump, etcétera, hasta el año pasado. Todo lo que está pasando en los mercados, estos cimbronazos que estás viendo, lo estás viendo en Estados Unidos. Porque esto es lo que llena la tapa de los diarios, ¿no? Obviamente, que repercute sobre todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Europa está en máximos históricos, en euros. Hay máximos históricos. China ya había caído. Brasil ya había caído. Los pesos commodities ya cayeron. Es decir, ¿por dónde puede provenir una crisis? Bueno, por la suba de la tasa de interés. La tasa de interés va a bajar. Este miércoles no va a pasar nada, primera reunión de la Reserva Federal. En junio no va a pasar, en mayo, perdón, no va a pasar nada. En junio puede ser que la baje 25 puntos básicos y en octubre. Quizás el año que viene también la empiece a bajar, pero las tasas de interés van a empezar a bajar, no a subir de nuevo. De nuevo porque hace una reunión que no la baja. Entonces es el camino contrario. Entonces yo no veo ese cimbronazo en los mercados emergentes, no lo veo. Y veo que tiene, además, China, por ejemplo, un plan de incentivo a su economía que se autoimpuso sobre base de expansión de demanda agregada muy importante. Y Europa, lo hemos visto con Alemania la semana pasada, también expander su demanda agregada, su gasto en defensa, su esto, el otro. Todo esto incentivó el mercado accionario. Bueno, lo que está pasando es una depuración en Estados Unidos que era lógico. Estaba muy por encima del promedio de las valuaciones históricas de 5 a 10 años, muy por encima. Imagínate que después de salir de la pandemia, con dinero infinito, tasa de interés cero, programa de recompra de bonos de lo que se te ocurra, tenía las mismas valuaciones que teníamos en diciembre. Bueno, algo tenía que pasar, ¿sí? Esto nosotros lo mostrábamos en gráficos, cada 15 días tenemos una charla en RFT con nuestros clientes. Cada 15 días doy la charla los miércoles de la mañana a las 9 y siempre muestro el mismo gráfico. Bueno, se termina dando. Al final se termina dando, de vez en cuando, ¿no? Cuando menos lo esperás, porque sabés que la burbuja, viste, lo único que sabés es que se termina pinchando, pero no sabés cuándo. Entonces, hubo una depuración muy grande. Fíjate lo que pasó hoy. ¿Qué pasó hoy? Hoy los mercados subieron, ¿sí? Bueno, fíjate lo que pasó con Apple. Fíjate lo que pasó con Amazon. Fíjate lo que pasaron con las acciones que todavía siguen depurando. Fíjate lo que está pasando con Tesla. Tesla bajó 57% su valuación en 3 meses. 57% cayó la acción. Nvidia también está en evaluación muchísimo más barata. Bueno, hay cosas lindas que quedarán de todo esto, que vas a poder comprar con dinero fresco las cosas más baratas. Sí, claro. Gustavo Nefa, economista, director de Research for Traders. Te agradecemos mucho tu tiempo y la conversación, Gustavo. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Nos vemos. Un abrazo. Nos vemos. Ahí estaba. Entonces, un montón de temas de la economía.